Hola, ¿qué tal? Estudiantes, aprendices y colegas, amantes de las prácticas del lenguaje. ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Moro y en este nuevo video clase tutorial les daré las pautas mínimas para que puedan entender con mayor propiedad qué son los textos. Comenzamos. Uno de los aspectos que permiten reconocer textos es su autonomía, es decir, el hecho de que tengan un principio y un fin. Por ejemplo, en aquellos que se perciben por medio del oído, como las conversaciones o la música, las personas saben que el texto comienza cuando empieza el sonido y termina cuando se hace silencio. En los que se perciben por medio de la vista, a veces no es sencillo determinar su principio, pero sí su fin. Los bordes de una fotografía, el marco de un cuadro o los límites de la pantalla del televisor. Entendiendo lo anterior, ahora podemos definir qué son los textos. Para ello voy a presentar primero tres tipos de producciones diferentes: un cuadro, una partitura musical y una frase plasmada en una bandera. ¿Por qué las presentes producciones? Porque tanto el cuadro como la partitura y la frase plasmada en la bandera comparten algunas características. Y esas características tienen que ver con el tema a abordar. Veamos de qué se trata. En primer lugar, en tanto son mensajes dirigidos a un destinatario, todos producen sentido, es decir, tienen significado. El cuadro transmite la soledad de un niño ensimismado en la lectura, la partitura provee instrucciones para ejecutar un himno, género musical usualmente usado para celebrar fechas patrias. La frase, por último, expresa un pensamiento y una postura con respecto a la educación. En segundo lugar, el sentido se inscribe sobre una materialidad. Así, la materia del cuadro es trazos y pinceladas de acuarela. La partitura musical está conformada por notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, silencios y figuras rítmicas, con duraciones temporales como las blancas, negras, corcheas, etc. La frase en la bandera, por palabras. En tercer lugar, los tres objetos están vinculados con el contexto sociohistórico en que fueron producidos. Ese contexto comprende las experiencias y preocupaciones de una sociedad en un momento histórico preciso. Así, el cuadro refleja el lugar prioritario que ocupaba la lectura en épocas pasadas. El himno aparece en el contexto de las luchas por la independencia del país y su objetivo es exaltar los valores de libertad y compromiso patriótico de los habitantes para reforzar la adhesión de estos a la causa de la soberanía nacional. La frase en la bandera se produce en un contexto de creciente preocupación social por el indiscutible descenso de nivel y las desigualdades de recursos en la educación argentina, en particular para los más jóvenes, y sus consecuencias degradantes en el futuro de los mismos. Otra cuestión a tener en cuenta: los objetos presentados se insertan en situaciones comunicativas concretas y por eso tienen un propósito comunicativo, es decir, una finalidad, un objetivo. El cuadro y el himno se proponen conmover al destinatario mediante las emociones que despiertan el lenguaje visual en un caso y el musical en el otro. La frase procura persuadir a los lectores acerca del oscuro futuro que les espera a nuestros jóvenes si no se produce un cambio radical en torno al sistema educativo que permite igualar el acceso, el nivel de enseñanza y los recursos, todo lo que engloba el derecho a la educación para todos los habitantes del país. Estas características permiten definir a los objetos mencionados como textos de la siguiente manera. Definición: un texto es una producción de sentido autónoma, inscrita sobre una materialidad que tiene un propósito comunicativo y está relacionada con el contexto sociohistórico en que se produce. Por si acaso, les recuerdo que sentido autónomo o autonomía significa que tienen un principio y un fin que lo distingue de otras producciones similares. En otras palabras, ese sentido depende de sí mismo y de ninguna otra cosa. Presentada la definición, valga una acotación. Para comprender la importancia que el tema merece, debemos admitir que el mundo en que desarrollamos nuestras actividades cotidianas está repleto de mensajes, es decir, textos que nos interpelan con diversos propósitos. Por ejemplo, algunos proveen indicaciones para que actuemos, señales de tránsito, semáforos, leyes, reglamentos de juegos o recetas de cocina, entre otros.
transmiten información como diccionarios, prospectos de medicamentos, noticieros de televisión o películas documentales, o apelan principalmente a las sensaciones y las emociones del destinatario como poemas, canciones, prendas de vestir o esculturas. Sin acabar en los ejemplos mencionados todo lo que un texto puede abarcar, es necesario agregar ciertas cuestiones que ayudan a completar el tema. Por ello, pasamos ahora a conocer un poco más de qué se trata aquello que tiene más que ver con los libros y el estudio académico, es decir, los textos verbales. Primero, debemos saber que los textos se clasifican en verbales y no verbales. La materialidad de los primeros son las palabras. Todos los demás, los que no usan palabras, son no verbales. Pero además hay textos mixtos que involucran múltiples sistemas semióticos en forma simultánea. Por ejemplo, una obra teatral o una película contiene palabras, sistema lingüístico, escenografía, iluminación y vestuarios, sistema visual, música y sonidos, sistema sonoro. Una historieta, dibujos, sistema visual, y palabras, sistema lingüístico. Una canción contiene música, sistema sonoro o auditivo, y palabras, sistema lingüístico. Vamos ahora específicamente a los textos verbales. Estos contienen su propia clasificación, dado que según el canal por el que son transmitidos, pueden clasificarse en escritos y orales. En el primer caso, la materialidad del signo lingüístico es una grafía, un dibujo al que solemos llamar letra, que tanto sola, en muchas oportunidades, como la unión de varias de ellas, conformadas acorde a las reglas gramaticales de un idioma, forman palabras. En el segundo caso, la materialidad, como en este caso en el que están escuchando mis palabras, se conoce como fonema, que es el sonido que se representa a través de la letra y las palabras. Ya sean orales o escritos, los textos verbales se caracterizan por tener un contenido informativo que se desarrolla mediante esquemas textuales más o menos fijos, según el propósito del texto. Cada esquema organiza y ordena las partes del texto, oraciones, párrafos, apartados, capítulos, etc. Por ejemplo, para enseñar a preparar una comida es más probable que se use una receta que un chiste o un poema. Esto es así porque la mayoría de las personas, por ser usuarios de una lengua, sabemos qué esquemas textuales debemos usar según las situaciones comunicativas, porque aprendimos esos esquemas en los intercambios comunicativos de los que participamos desde nuestra infancia. En el ejemplo, el contenido informativo de la receta es el procedimiento de una preparación. Este contenido determina el esquema del texto. En este caso, es una serie de acciones expresadas en oraciones orientadas a que el receptor ejecute una acción, tendientes a que cualquier persona pueda realizar el procedimiento exitosamente. Que quede claro, tendiente, es decir, a veces con receta y todo muchas personas nunca aprenden a cocinar, lo van a acordar. Bueno, seguimos. En síntesis, un texto verbal es una producción de sentido autónoma cuya materialidad es lingüística y que se caracteriza por tener un contenido informativo y un esquema más o menos fijo que depende de su propósito comunicativo. Así presentado el tema en cuestión, supongo que ahora cuando se les pregunte qué es un texto, ya no van a cometer el típico error de decir un conjunto de oraciones o el otro error común de creer que solo tiene que ver con palabras escritas en libros, revistas y otro tipo de producciones destinadas a ser leídas. Ahora podemos decir con certeza que, por ejemplo, este video tutorial es un texto y con ello podemos dar por terminado el presente video recordándoles que si surgen dudas o inquietudes pueden hacerlas llegar a través de los comentarios que están aquí debajo. También les recuerdo que si quieren estar al día con todos los videos que se vayan subiendo al canal y ser notificados automáticamente cada vez que eso ocurra, solo deben suscribirse apretando el botón rojo abajo y luego la campanita. Por lo pronto, nada más, solo me resta decir, sean felices, disfruten de los textos, sobre todo los libros, y hasta pronto.